Muy buenas tardes a todas y a todos, a los medios de comunicación. Les agradecemos este espacio desde esta Cámara de Diputados. Me acompaña la diputada Marta Araceli del partido del PT, un servidor, Alfredo Vázquez Vázquez, diputado por la fracción parlamentaria de Morena del estado de Chiapas, la diputada Evangelina Moreno Guerra, de Baja California, también de Morena, y compañeros, compañeras, activistas, dirigentes que de algún modo se vieron obligados a tomar las riendas de la lucha por la desafortunada desdicha de vivir en una situación muy complicada, que son desplazados, forzados, son los que están luchando por sus derechos, de los desplazados internos forzados de varios estados de la República. Me acompañan compañeros y compañeras del estado de Chiapas, del estado de Guerrero, del estado de Oaxaca, de Michoacán y de otros estados de la República, en donde hoy queremos comunicarles que estuvimos en un espacio importante con la relatora especial de los desplazamientos forzados internos de la ONU. El día de hoy tuvimos un encuentro muy fructífero porque se escucharon todas las voces, en donde estamos buscando los mecanismos y la mejor manera de poder tomar este tema como una prioridad de nuestra patria, porque todos somos mexicanos, todos somos mexicanas y merecemos ser escuchados y tenemos que ser atendidos. Aquí estos sectores que están sufriendo de algún modo, que fueron desplazados por diversas causas desde sus territorios. Me acompañan compañeros que también tuvieron la situación de desplazamiento a causa del levantamiento armado en Chiapas. Ya son 31 años de haber ocurrido este hecho histórico en la búsqueda también del reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, que afortunadamente en este gobierno de la Cuarta Transformación se ha tenido ciertos avances, pero no es lo suficiente. Sabemos que ya hay un reconocimiento como sujetos de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y del pueblo afro, pero también hay en la agenda nacional, tiene que tener en cuenta que este grupo también a estos distintos grupos que han sido desplazados de sus territorios han padecido de todo, porque el hecho de dejar nuestra identidad con la tierra, con la madre tierra, con nuestras culturas, pues obviamente que pierden todo, y si se pierde la propiedad, que hay una conexión con la espiritualidad, con los pueblos indígenas, con sus tierras, pues lógicamente que se pierde prácticamente todo. Entonces, por eso hoy abrimos este espacio una vez más para decirles que vamos a seguir buscando tener eco para que todas las instituciones del gobierno de México, de los gobiernos de los estados, de las secretarías que tienen que ver para atender los desplazamientos en México. Decirles que tuvimos en 2022 una iniciativa de ley que aquí se aprobó en la Cámara de Diputados, pero se congeló en el Senado de la República, y es necesario volver a retomar este tema tan importante para estos sectores que están sufriendo y poner sobre la mesa de nueva cuenta y que en el próximo año legislativo que se abre en febrero del próximo año, pues sea una de las prioridades donde trascendamos y podamos materializar esta legislación en la materia de desplazamiento forzado interno, reparar los daños, resarcir los daños. Y hay algunas cosas que justamente no se puede reparar, los daños psicológicos, todos estos daños que son inmateriales, quizá en muchos de los casos pues no se puede reparar, pero sí habrá manera, si hay voluntad política, de darles atención a todos estos hermanos que están padeciendo esta situación tan lamentable. Pero vamos a seguir
haciendo este llamado para que también sus legisladores de los distintos estados de la República, sobre todo de los estados de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán y mis compatriotas de Chiapas, pues también se sumen a este reclamo, que ciertamente son temas que a veces son incómodos de reclamar, porque somos parte del movimiento y hay que decirlo. Yo soy de la Cuarta Transformación, sí, pero hay temas que también tienen que tomarse con mucha seriedad, darle la fuerza necesaria para poder lograr la constitucionalización de estos derechos. Cedo el uso de la voz a mi compañera Evangelina Guerra, quien también está aquí con nosotros luchando para seguir sumando esfuerzos con estos sectores. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Después van a participar algunos de los compañeros representantes de los distintos grupos que se han organizado, de los desplazados internos forzados. Muchas gracias. Estimados miembros de los medios de comunicación, ofrecemos esta rueda de prensa, diputados y colectivos de víctimas de desplazamiento en el marco de una visita académica que realizó la señora Paula Gaviria Betancourt, relatora de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de personas desplazadas forzadamente el día de hoy a esta Cámara de Diputados. El desplazamiento forzado interno en México representa una crisis humanitaria que es silenciosa y que afecta a personas, a familias, a comunidades enteras y el tejido social de nuestra nación. Es por ello que estamos visibilizando este fenómeno, con foros, con acercamientos con los colectivos de víctimas que hoy nos acompañan y de quienes tuvimos la oportunidad de escuchar sus testimonios, con gestiones ante organismos internacionales con los cuales México tiene compromisos como Naciones Unidas. En esta ocasión, logramos un diálogo entre la relatora y los colectivos de víctimas de desplazamiento en el afán de seguir posicionando el tema, pero la visibilidad no basta. Necesitamos una legislatura urgentemente que sea efectiva. Por ello, destaco uno de los acuerdos principales, el cual consiste en trabajar de manera colectiva una propuesta de ley general en materia de desplazamiento forzado, la cual debe de ser producto de un diálogo amplio con las víctimas, con sectores como las organizaciones de la sociedad civil, los centros de derechos humanos, los organismos internacionales, las universidades y bueno, donde se pueda seguir expandiendo esto. Esta nueva legislación que vamos a proponer debe de estar centrada en el apoyo a las víctimas para la restitución de sus derechos. Agradezco a la relatora Paula Gaviria, quien también se comprometió a dar seguimiento puntual a este proceso colectivo de redacción de una ley en materia de desplazamiento forzado en México. Asimismo, haremos un llamado a las diversas instituciones del Estado mexicano y a los diversos sectores sociales interesados a que se sumen a este esfuerzo legislativo. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a los medios de comunicación, buenas tardes a los colectivos que aún nos acompañan. Quiero agradecer infinitamente a la diputada Evangelina, al diputado Alfredo por la invitación al foro y la oportunidad que nos dio a unos paisanos de mi estado de Oaxaca, de la región Mije, compañeros que nos une el hecho de ser mijes, hablar una lengua indígena y ahora pues yo le quiero ceder la palabra a mi paisana, a la ingeniera Celia, que es víctima de desplazamiento forzado, y decirle que la seguiremos acompañando, abrazando las causas, pero ante todo vamos a seguir levantando la voz para que accedan a la justicia tan anhelada y que hay un compromiso que seguiré lo que la diputada Eva y el diputado Alfredo nos convoquen a abrir los espacios para seguir visibilizando este tema que es muy complicado. El día de mañana va a estar la relatora en nuestra ciudad, en Oaxaca. Esperemos que ahí también atienda a otros colectivos que han sido desplazados. Muchísimas gracias.
me voy a tomar el atrevimiento de que nuestra paisana lea un documento, porque mañana, para nosotros es muy importante, ya que mañana va a estar la relatora en Oaxaca escuchando la otra versión. Gracias. Dios cuye chams ayuk nianashon vain tu gamas ga ayuk hayes unyem de hayes cham nia ishnia pat gama en hunde kachko pues te amai hot mai ngu ish muwa de manash mangah es pat yam tu gamas ga ayuk nianashon yasiam sanden yamin ha amai hot mai es van anden ha gobierno, ha diputados, nanden van tuk de konam check esti zu ja schon je witz chu witz manash maka nie parna ungana zu ja schon kigat ya yo hat sip win man yo heit mai tahat sino que yo pues ye hey me ha chot porque zu ja schon hab je higat de dön zu ungana duk muzok de pat yam tuk amats ka gayakis na ayuk. Buenas tardes a todos los medios de comunicación. Di unas palabras en mi lengua materna, que es mije, agradeciendo el espacio, por supuesto, a los medios de comunicación para que nosotros también podamos mandarles mensajes de cómo es que se está llevando a cabo también nuestra situación. Nosotros que somos de los de segundo desplazamientos de la comunidad de Guadalupe Victoria, gracias a todos los presentes, gracias diputadas, gracias diputado por el espacio. Mi nombre es Elia Reyes Pérez, soy una mujer perteneciente al pueblo Ayuk, de la comunidad de Guadalupe Victoria, municipio de San Juan Cuquila Mijes. El 22 de noviembre del 2023 asesinaron a mi padre Máximo Reyes Flores. El 6 de agosto del 2024 atentaron contra mi hermano y mi familia mientras trabajaban su parcela. El 10 de agosto fue el día más trágico que pudimos haber vivido, porque ahí perdimos 3 paisanos. Uno de ellos era mi tío, Arsencio Martínez Flores, que fue asesinado a plena luz del día dentro de su casa. Y él, pues, era alguien con condiciones especiales. Él usaba muletas y lo asesinaron dentro de su casa. Y ya en la tarde asesinaron a otros 2 paisanos, a Delfino Pablo José y a Zenón Reyes Reyes, que estaban trabajando en su parcela. ¿Por qué? Porque ellos también abogaban por la paz y fueron asesinados. Me cuesta mucho el mensaje que estoy dando y transmitiendo ante los medios y ante todos mis paisanos que me acompañan este día, porque no ha sido nada fácil la pérdida de familiares, así como también de paisanos. Lo peor viene todavía. El 1 de enero del 2025 asesinaron a mi madre, una mujer que no debió de haber tenido ese desenlace. A mí me duele mucho, ¿por qué? Porque ella siempre dijo, yo no me voy de mi casa, ¿por qué me voy a ir yo? Si fue a mí a la que dañaron, fue a mí al que mataron a su esposo, ¿y por qué yo me tengo que ir? No, yo no voy a ir, aunque los grupos armados digan que yo me vaya, porque si no me van a matar. No me voy a ir. Aquí el único medio para que yo pueda irme de mi casa va a ser sin mis medios, y será que me saquen de un ataúd. Pues desafortunadamente así sucedió el 1 de enero de este año, donde se encontraba trabajando con mi abuelo Trinidad Pérez Reyes, donde les quitaron cobardemente la vida. A mí me duele tener que tocar estos temas porque quebraron mi vida, quebraron mi alma. Sin embargo, la lucha sigue. No podemos nosotros doblegarnos ante esto que nos ha deparado el destino. Me encuentro igual con mis paisanos, Jesús. Me encuentro igual con mi paisano Severino, que también le asesinaron a su hijo, justo al mes de haber asesinado a mi padre también. Ha sido muy difícil todo esto. Lo comento un poco, ¿por qué? Porque en cuestión de desplazamiento forzado interno, nos han mantenido muy escondidos. No hemos sido tan visibilizados como se debe de ser. Y sí es necesario, ¿por qué? Porque todos estamos prácticamente muy abandonados. No puede ser posible, como hace rato decían, somos sujetos de derecho. Es necesario también que nos tomen en cuenta. De igual manera, también quiero externar que al igual
que yo, así como muchos de mis paisanos y muchas personas, perdimos también más familiares, nuestras casas, nuestros terrenos, hemos sido amenazados, han querido atentar contra nuestra vida, hemos sido lesionados. Además, fuimos desplazados de manera forzada y hasta el día de hoy no hemos podido retornar a nuestra comunidad y tampoco hemos obtenido justicia ni reparación integral. ¿Por qué se dio esta situación? El desplazamiento forzado interno en México es un grave problema que surge a consecuencia de la omisión del gobierno federal y estatal. En nuestro caso, su origen lo tiene el conflicto por límites de tierra. Ahí empezó todo. El municipio de San Pedro Cotepec, que es un anexo del núcleo agrario de San Juan Cuquila-Mijes, quiso separarse y ser un núcleo agrario independiente. Fue que de manera unilateral realizó una brecha y fijó una colindancia y amenazó a personas de nuestra comunidad de Guadalupe Victoria, que colindamos con ellos para que nos separáramos del núcleo agrario de San Juan Cuquila-Mijes, así como la pretensión de cambio de municipio. Como no estuvimos de acuerdo, el grupo armado que existe dentro de la comunidad, creada por San Pedro Cotepec, nos amenazaron, mataron a nuestros familiares, lesionaron, se apoderaron de nuestras tierras, de nuestras casas, nuestros animales, y nos vimos forzados a dejar nuestra comunidad. Como se puede advertir, el desplazamiento se dio porque no se atendió esta situación, es decir, hubo omisión. La omisión se da cuando las autoridades e instituciones dejan de hacer o cumplir sus funciones u obligaciones. No lo hacen, en este caso no se atendió, se dejó crecer el problema y trajo consecuencias graves como las pérdidas de muchas vidas. Despojo, daños al patrimonio, lesiones, amenazas, daña a la salud física, mental, emocional y espiritual, así como la erosión del tejido social comunitario. De igual manera, quiero externar que en el Estado se escucha mucho en que ya hubo un retorno, que lo encabezó el gobernador Salomón Jara Cruz y la actual coordinadora estatal de Derechos Humanos. Presumen que los desplazados de Guadalupe Victoria ya retornamos, y eso no es cierto. Nosotros no hemos retornado, el grupo de segundo desplazados no hemos retornado ni una sola persona. Además, para que nosotros y nosotras podamos retornar, debe haber justicia, esclarecimiento de los hechos, derecho a la verdad, la memoria y la reparación integral contextual, porque somos una comunidad indígena, Ayucay. Lo decimos claro, no puede haber perdón o reconciliación si no hay justicia, no puede haber retorno si no hay justicia, no puede haber paz si no hay justicia. Nos preocupa mucho esta situación porque pareciera que el precio que hayan ido el primer grupo de desplazados a su comunidad, porque no están viviendo allá, fue una impunidad acordada con el gobierno del estado de Oaxaca a espaldas de las víctimas que somos nosotros de segundo desplazados, que perdimos 10 familiares y hubieron 4 atentados, 3 hombres y 1 mujer. Así como también en uno de estos días sucedió las personas que estaban siendo procesadas por los homicidios. Curiosamente, fue cambiada su medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por otra, cuando eso no es procedente legalmente, sobre todo lo que hayan hecho, sin tomar en cuenta las víctimas directas e indirectas. Esta circunstancia, lejos de traer paz y justicia, trae impunidad. Lo queremos dejar en claro en este espacio. Por eso igual, pedimos la intervención de los organismos internacionales de derechos humanos que nos den el acompañamiento como víctimas en nuestra búsqueda de justicia, verdad y a la reparación integral, que estén vigilantes de que el Estado mexicano, así como sus instituciones y niveles de gobierno, cumplan con la obligación de reconocer, respetar, proteger y garantizar nuestros derechos humanos, además de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a nuestros derechos humanos en sus dimensiones individual y colectiva. Por última parte, también quiero externar que en el proceso de retorno que maneja el gobernador Salomón Jara Cruz, menciona que hay 64 personas ya retornadas. Sin embargo, no es así.
Solamente 2 fueron a su hogar, pero eso es porque todavía sus casitas estaban en buen estado, porque unos familiares lo cuidaron más, pero los demás no hay ninguna condición. Es como si alguien me dijera a mí en una guerra, ve allá, todo está bien, cuando llegamos está sobre escombros. Es lo mismo en Guadalupe Victoria. No pusieron las garantías que tanto se exigió en las mesas de diálogo. ¿Cuántas mesas de diálogo fuimos? Muchas, exigiendo la justicia, la verdad, y sin embargo hicieron otras cosas y no dieron ni siquiera las garantías que en teoría ellos, de las personas que retornaron, no les dieron tampoco garantías, porque la gente, todas sus casas están en ruinas. Ahora tienen que bajar, limpiar su parcela y de ahí a ver si les construyen sus casas. Yo creo que desde ahí no hay condiciones. Entonces todo eso también se tiene que ver, se tiene que procurar y sobre todo garantizar. Si estás hablando de retorno y dices que retorno digno, entonces lo prudente es que realmente haya lo necesario para que la persona pueda permanecer o por lo menos pueda ir 2, 3 días a su casa, y en este caso algún albergue, algún hospedaje. Sin embargo, no hay nada. Es lo único que queremos aclarar, y que nosotros como segundo desplazados todavía no hemos sido contemplados para el retorno. Entonces manejemos bien ese tema para que no se esté manipulando cierta información que no es. Es lo único que nosotros queremos manifestar también. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, soy Evangelina Contreras Ceja y aquí les agradezco a todos este espacio que nos están dando hoy. Con pena no pude llegar temprano, hubo un accidente en el camino y llegué muy tarde para llegar aquí a la conferencia, no a la conferencia, al foro. Yo vengo de Caguayana, estoy refugiada en Caguayana, soy originaria de Aquila, de una comunidad indígena náhuatl, de San Pedro Naranjestil. Viví en Caleta de Campos y allí fui, después de la desaparición de mi hija, yo fui desplazada. Me fui a Morelia, me persiguieron y de allí retorné a refugiarme en Caguayana, donde tenemos gente desplazada de Guerrero, de Colima, de Cualcomán, de Chinicuila, del municipio de Aquila, donde están los templarios, o de los municipios donde están el Cártel Jalisco Nueva Generación. Caguayana es un lugar muy seguro, no porque lo están dando las autoridades, sino el mismo pueblo. Son los que dan la seguridad y que están enfrentando a estos criminales día tras día, que no son dronazos, las brechas minadas. Y creo que estamos viviendo algo muy difícil, pero estamos seguros. Andamos en las calles con mucha seguridad. Ahí lo que se necesita es reforzar la seguridad que ya tenemos. Pero todos los desplazados que estamos refugiados ahí, también tenemos gente de Michoacán, de lo que es Zamora y Zaguayo, que se están refugiando en Caguayana por la seguridad que hay ahí, por eso se van ellos a refugiarse y piden el refugio para quedarse ahí. No somos atendidos por ninguna autoridad. En el 2023, el 13 de agosto, fue ARNUR, y Derechos Humanos, víctimas, fueron todos supuestamente a atendernos, nos escucharon, no quisieron firmar un acuerdo para atendernos, quedaron de atendernos y jamás volvieron a atendernos. Se le pidió al fiscal que está ahorita, que era secretario de gobierno, a Carlos Torres Piña, que nos atendiera a los desplazados. Regresa y dice lo mismo que estaban diciendo aquí una compañera, que todos habíamos retornado, que ya no había desplazados. Nos vinimos, hicimos una rueda de prensa en Morelia, se lo desmentimos, pero ni así hemos sido atendidos. Cuando fue la presidenta de la República a Marvata, le llevamos un documento para que viera cómo estábamos viviendo y pidiéndole las necesidades que tenemos allá todos los que estamos refugiados. Las rentas se fueron muy caras, que es casi imposible sobrevivir, pagar rentas y trabajar nada más al día, a veces no tenemos ni para la canasta básica. Entonces estamos viviendo una situación muy difícil para sobrevivir en esos lugares, todos los que estamos desplazados. Y no somos atendidos a ninguna autoridad. Hicieron un foro, lo hizo Torres Piña para atender temas. Yo me le acerqué al diputado Abraham, que no recuerdo ahorita su apellido, y le explico la necesidad que tenemos de vivienda, de tener un terreno y que nos hagan viviendas.
Y lo único que me contesta, dice, es que había que ir a Pazingán para que veas que ya todos los regresamos a sus lugares. Y sabemos que no es cierto. Sabemos que mucha gente no ha regresado y no puede regresar, pero a esta no la atienden. Ellos atienden el que sale porque tiene miedo, pero luego regresa. Pero los que sí van desplazados ya no regresamos. Y no tenemos las posibilidades de regresar, porque el crimen organizado ahí está, se quedó con todo lo de nosotros, y mientras ellos estén ahí nosotros no podemos regresar a los lugares de origen. Y aquí lo que estamos exigiendo, creo más ahorita, es que se armonice una ley que nos proteja a los desplazados, porque es un delito de lesa humanidad que lo están dejando de a un lado, porque arrastramos con nosotros no nomás el desplazamiento, el despojo, también tenemos familia desaparecida o familia asesinada, y no somos atendidos como debemos de ser. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, queridos diputados, diputada, por esta invitación. Yo quisiera recalcar solamente, creo que todas mis compañeras ya dijeron que estamos viviendo la peor crisis de violencia. Sobre todo porque tenemos muchas familias que se están desplazando de muchos lugares y aparte los desplazados de los 70, los 80, los 90. Pero ni uno de ellos ha sido reconocido como víctima. Y lo que ahorita pedimos es que se haga la ley. Necesitamos con urgencia la Ley General de Desplazamiento Interno Forzado. Está el delito, está plasmado ya el desplazamiento como delito, pero nos falta una ley donde los desplazados puedan exigir sus derechos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, medios de comunicación, diputados aquí presentes en esta rueda de prensa. Pues yo quiero ser muy breve. Vengo de Ocosingo, Chiapas, representando a 11 comunidades desplazadas por el conflicto armado de 1994, así como vienen otros compañeros representando a los pequeños propietarios. Quiero decirle a este medio que hemos luchado más de 31 años para encontrar justicia, una justicia que nos entiendan, que nos atiendan para que sea resuelto nuestro tema, que es el que perdimos todo en el 94, perdimos tierras, casas, animales, ya no pudimos retornar. Después de 31 años ya no existen las condiciones de volver a regresar a nuestras comunidades de origen, por lo mismo de que el EZLN le declara la guerra al gobierno mexicano y se amparan con una ley de amnistía creada en 1996, en el cual esa ley de amnistía los protege, que ya no podemos recuperar nuestras tierras porque el mismo gobierno les firmó esa ley, que son intocables, ya que ellos nos despojaron de nuestras tierras. Y pedimos a la Cámara de Diputados, al coordinador de la bancada de los partidos políticos, que realmente se enfoquen en este tema, ya que no es solo Chiapas, es en todos los estados de la República donde existen estos acontecimientos y que no vemos la manera de cómo el gobierno pueda apoyarnos. Después de 31 años, después de tocar tantas puertas, después de hacer tantos foros de esto como el que hicimos hoy, pues se escucha muy bonito escucharnos, pero es el sentir de cada municipio, cada estado que viene a manifestar su dolor, su sentimiento del que lo perdieron todo. Perdieron sus familiares, perdieron sus casas, sus tierras. Es muy triste estar en esta situación, pero sí también sabemos que hay leyes que nos pueden amparar, hay leyes que nos protegen, pero desgraciadamente nuestro gobierno no le ha puesto importancia a este tema. El gobernador de Chiapas, antes de Rutilio Escandón, decía que ya no había desplazados, que ya todo estaba en paz, cuando todo eso es mentira. Hoy en día este gobernador dice que ya en Chiapas ya no hay desplazados. Hubo desplazados, pero ya retornaron, estaban en Guatemala por el conflicto del crimen de guerra que se desató en Comalapa. Hubo familias que se desplazaron a Guatemala y que ya regresaron. Y supuestamente hoy en día en Chiapas ya no hay desplazados. Es totalmente falso.
seguimos viviendo en la cabecera municipal de Margaritas, de Altamirano y de Ocosingo, estando aún en condiciones de desplazados. Por esa razón les pedimos a los medios de comunicación que divulguen que este tema es de carácter urgente y que se debe de buscar una solución, una alternativa a la brevedad posible de este fenómeno. Le pedimos a la Cámara de Diputados, a los senadores, que se pongan a hacer sus trabajos, que retomen porque les compete legislar o buscar un mecanismo de buscar una solución o respuesta para estas familias que hemos venido demandando gobierno tras gobierno. Gobiernos van, gobiernos vienen, pero es la misma promesa de siempre. Cuando están en campaña nos dicen, los vamos a atender. Cuando llegan, ya ni los volvemos a ver. Por eso hoy les exigimos que se retome el tema de desplazamiento interno en México y en Chiapas y en todos los estados de la República. Gracias. Buenas tardes. Nosotros venimos de Michoacán, venimos de Apatzingán. Algunos compañeros del municipio de Parácuaro, de Mújica, de Buenavista, de Tumbiscatío. Compañeros en condición de desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado es una condición cruenta. La gente sufre mucho y ante el sufrimiento de la gente y la observancia de un Estado mexicano omiso en sus 3 niveles, entonces tenemos que salir a hacer el reclamo. Y mire qué triste, que sean las víctimas quienes vengan a espacios hasta acá y que nos abran las puertas diputados que ni siquiera son de nuestro Estado, porque ellos están también en la misma dinámica en que se encuentra el gobernador de Michoacán y los presidentes municipales de donde nosotros venimos, de invisibilizar un problema tan terrible y tan inhumano como es el desplazamiento. Y agradecemos, compañeros, que tengan ese toque sensible de poner la vista en este conflicto. Denunciamos también, porque se tiene que decir, que mientras no nos devuelvan el Estado de Derecho, va a seguir habiendo desplazados. En el municipio de Apatzingán, por ejemplo, nosotros denunciamos, desde el 23 de mayo del 2024, sistemáticamente se están desplazando comunidades con un nivel de guerra que ha alcanzado grado de terrorismo, cuando colocan minas terrestres, minas antipersonas en los cultivos, cuando desde drones tiran artefactos explosivos y atacan comunidades y los bienes de la gente y a la gente misma con armas como Barrett 50 y que no están haciendo nada por brindarnos condiciones de seguridad, ninguno de los gobiernos, y que aparte están negando que existe el desplazamiento forzado. Entonces estaríamos diciendo que dentro de nuestro gobierno, por omisión y por no hacer nada, también pudiéramos llamarlos criminales. Miren estos compañeros de Chiapas, tantos años desplazados y omitidos, obviados, invisibles, ante tantos gobiernos que han pasado a dirigir al Estado mexicano. Entonces, pues nuestro agradecimiento para ustedes y nuestro agradecimiento porque se nos abran espacios donde decir que las cosas están muy mal, que la gente está sufriendo muchísimo, que la violencia ha alcanzado niveles muy altos y que ya no aguantamos más y que desde cualquier espacio vamos a gritar basta, basta de gobiernos omisos que cierran los ojos ante los problemas tan graves que la ciudadanía sufre. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras diputadas, diputados. Pues aplaudo a esos 3 diputados que le están dando importancia a este asunto. Y por ahí decían, el movimiento zapatista de liberación nacional ha pasado a la historia. Y qué bonito se oye
la historia, ¿verdad? Pero realmente se han preguntado qué pasó en esa historia. Tantas familias que fueron arrancadas de sus tierras, dejando todas sus propiedades, animales, ganado, casas, familias muertas, hijas, mujeres violadas, y los que pudieron salir entre el monte descalzos, arrastrándose, llegando a la cabecera municipal, todos lastimados. Pero eso ya se olvidó, señores. Por eso estamos acá, que después de 31 años, nosotros como agraviados, seguimos dando el grito en representación de nuestros familiares. Vengo de Las Margaritas, Chiapas, un municipio que fue golpeado por el ejército zapatista y que el gobierno en ese tiempo tembló y corrió por darle solución, ¿sí? ¿Pero a quién? A los zapatistas, peleando las tierras, qué bonito, sí les dio las tierras a través de la ley de amnistía, pero ¿tierras de quién? ¿Del gobierno? No, señores, fueron tierras de nosotros, de nuestras familias, que con el sudor de la frente han sido labradas desde nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres. No es posible, señores, y por eso estoy acá ante los medios de información, demandando al gobierno que se haga justicia, señores, y a los medios de comunicación que informen lo real, sean sinceros, no mientan, señores, porque fácil es buscar el culpable y decir, ya agarramos al culpable y ya está en la cárcel, pero ¿realmente será que es culpable? No, ¿sí? Ya le dimos solución, como lo que decían, ya regresaron los desplazados, pero ¿será que todos regresaron? Por ahí escuché una plática, libro, El pueblo indígena, pero ese libro, ¿qué dice? Las tradiciones, las costumbres. ¿Acaso han mencionado los que han sido golpeados, los indígenas desplazados a través del EZ, de las religiones? Eso no lo mencionan. Entonces yo invito a los escritores que también echen un poquito atrás la historia y un recuento realmente en viva carne y en viva voz lo que hemos estado sufriendo. Por eso hoy en día demandamos al gobierno que nuestras tierras se nos paguen, porque ya no podemos, después de más de 30 años de que fuimos desterrados de nuestros derechos, de nuestras pertenencias, no podemos regresar. Por eso demandamos al gobierno que nos tomen en cuenta y nos sean pagadas nuestras tierras. Es cuanto. Muchas gracias. Agradezco a los medios de comunicación aquí presentes. Nos comprometemos a juntos trabajar esta iniciativa que le dé ley a todas las víctimas de desplazamiento forzado en México y bueno, juntos, caminar juntos este camino hasta que se haga una ley. Muchísimas gracias a todos.